Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El Poder Judicial dividido y confuso. El Poder Judicial, que en su cúpula recae su cometido fundamental, interpretar el contenido de nuestra Constitución política y en esa forma hacerla respetar, se encuentra dividido y confuso ante la reforma del mismo, propuesta por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, o lo que es lo mismo, no hay liderazgo por las pifias cometidas desde el inicio del México independiente y que se han agudizado de tal manera que provocó la primera reforma de estas épocas actuales por mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, misma que obligó a la renuncia de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nadie chistó. Eran los tiempos del partido hegemónico que ya estaba entrando en su periodo de crisis. Es de tal manera el desconcierto dentro de ese poder en decadencia por culpa de algunos integrantes de la Suprema que ya es pública su división. Por una parte, el pasado viernes 12 de julio, organizaciones de abogados, jueces y magistrados del país realizaron actos simultáneos en las sedes del Poder Judicial de los 32 estados del país para festejar el Día del Abogado en México y a la par lanzar un pronunciamiento en contra de la reforma a ese poder. Informó La Jornada. En uno de los mítines afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro, la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez, leyó la posición de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma. Acto seguido, el magistrado Mauricio Barajas tomó la palabra y anunció que integrantes de su gremio trabajan en dos líneas de defensa contra la reforma. La primera, desnacionalizado, acudir a los órganos internacionales de protección de derechos fundamentales e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional. En la segunda acción, afirmó que se delinean ya las estrategias para enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional, con la pretensión de que la fuerza política dominante Morena no alcance lo que dice que ya alcanzó, pero que en los hechos no alcanzó, las 2/3 partes de la Cámara Baja. Ante tal arrogancia del grupo de manipulados, las organizaciones de juzgadores del país, entre ellas la propia JUFED, se deslindaron este domingo de formar parte de esa estrategia para combatir la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, la cual anunció el pasado viernes, sin consenso, el magistrado Mauricio Barajas Villa del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo. A través de un comunicado, señalaron que sí reforzarán acciones en defensa de la independencia judicial frente a la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación, pero su estrategia no contempla ir contra el porcentaje de espacios que se perfila o obtendrán los partidos oficialistas en el Congreso y que les facilitaría la aprobación de dicha iniciativa presidencial, asunto que se discute en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es de su exclusiva competencia. Aclararon que no es de la competencia de las y los juzgadores federales, ni forma parte de los objetivos comunes de su plan de acción, conocer, resolver o impulsar estrategias en asuntos como la sobrerepresentación en el Congreso o de cualquier conflicto electoral surgido de las pasadas elecciones, por lo que la JUFED y otras como la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal se deslindaron de los dichos de Barajas y refrendaron su posición del pasado viernes. Defenderemos la independencia judicial,
por lo que se está abierto al diálogo en los diferentes foros y del resultado de estos se ejercerán las acciones que correspondan en los diversos ámbitos nacionales e internacionales. Expresamos a la ciudadanía que la defensa de la independencia de quienes servimos desde todos los niveles del Poder Judicial no es una defensa de privilegios ni de corruptos, pero la elección popular de los cargos de juzgadores sí pueden abrir la puerta a intereses ajenos a los derechos de nuestro pueblo. Defender la independencia judicial no es obstaculizar la labor de los otros poderes ni confrontar a un partido o un gobierno en específico. Implica simplemente que México siga siendo una democracia, concluyeron. Por ello mismo, la colega Ana María Vázquez afirmó con referencia a la leyenda de una de las pancartas exhibidas: arreando al elefante, togas manchadas. Eso decía una pancarta que se mostró en una manifestación en San Lázaro por parte de jueces y magistrados federales. Ahora la Corte pretende anular lo que ellos llaman la sobrerepresentación de Morena en la Cámara, para impedir la mayoría que logre el llamado Plan C. Esto implica también la opción de negar a la doctora Sheinbaum la mayoría calificada. Un grupo de representantes acudirá a instancias extranjeras para denunciar el sometimiento de un poder soberano al judicial. Y se preguntó, ¿quién es el poder judicial para oponerse al mandato de 36 millones de votantes? ¿No es acaso la misma Constitución la que indica que el poder reside en el pueblo? Una ensoberbecida Corte, que a ratos parece más un partido político, se retuerce como animal herido para no perder privilegios. Por un lado, el dinero que no quiso donar a Acapulco por el huracán lo está entregando a universidades y otras instituciones por más de 18 millones de pesos desde 2023, justo cuando se discutió la ilegalidad de los fideicomisos que ascienden a más de 15.450 millones, cuyos titulares son la Corte y la Judicatura, ambos a cargo de Norma Piña. Uno de los pretextos es que el pueblo no puede votar porque no sabe de leyes, y es entonces cuando me pregunto por qué un sistema como el nuestro se vale del voto popular para elegir al máximo representante del país, el presidente. Pero eso sí, a partir de hoy, los ministros están de vacaciones. Que no se pierda la bonita costumbre, con boleto de primera clase y gastos pagados por ti y por mí. Mientras tanto, nadie cuida que el personal que envían a los foros no tenga la toga manchada, ya que esta semana 2 magistrados se destacaron. Nadia Villanueva, quien abiertamente acusó a los hijos del presidente de corruptos sin mostrar evidencia alguna, es la misma que liberó al hijo del Mencho. Celina Bante es la misma que otorgó un amparo a Kamel Nafsif en el caso de tortura de Lidia Cacho. Jueces que han sido depurados vuelven a ser reinstalados y hasta con ascenso, como a Juan Arturo Velázquez, que sentenció a un inocente a 21 años y hoy es magistrado. O la magistrada Berenice Ramírez, que pretende excarcelar a Juan Antonio Vera Carrizal, autor del atentado con ácido a Elena Ríos y a Carolina Vigiano, secretaria general del PRI y presidenta del Poder Judicial en Hidalgo, entre otros. Sobran los comentarios. El Poder Judicial, dividido y confuso en su arrogancia por sus inconfesables prebendas que paga el pueblo. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.